No empezaré con formalidades ni nada de eso. Solo contaré mi historia sobre lo que viví la noche de mi boda. Solo con mi experiencia es suficiente para llenar 3 libros. Sí, y de una sola noche. Los oficiales al comienzo me acusaron de haber causado una masacre. ¿Pueden creerlo? ¿Cómo podría ser posible que hiciera algo así? Es obvio que no hice nada de lo que se me había empezado a acusar. Después de 10 años no se me puede considerar mentalmente sano. Y es que ese día mi vida cambió tal y como la conocía. Lo que se suponía que fuera el día más feliz de mi vida, terminó siendo el peor día que nunca nadie antes ha tenido. Tenía 25 años cuando mi hermosa novia y yo decidimos unir nuestro noviazgo en un matrimonio. Para ser sincero, no fue planeado ni nada de eso. Aunque viviéramos juntos desde que tenía 22, no teníamos contemplada como tal esa idea. Decidimos pagar un lugar cercano a la universidad, y entre dos nos saldría más rentable. No es cuestión de que no nos amáramos o algo por el estilo. No, solo que teníamos otras prioridades antes de comenzar eso que llaman hogar. Hay que admitirlo, somos jóvenes y cometemos errores. En un descuido, Marlene quedó embarazada y por supuesto no quería abortar. Y viniendo de padres tan conservadores, decidieron por nosotros. Debíamos casarnos antes de que el bebé naciera. Al comienzo lo pensamos, pero realmente no teníamos problema con ello. Nos queríamos. Si no lo hacíamos era porque teníamos los pies sobre la tierra y ambos queríamos cumplir ciertas metas antes de dar el siguiente paso. Pero bueno, las cosas se dieron diferente a lo que pensábamos, y así fue como nos empezamos a mentalizar de que traeríamos una pequeña criatura al mundo. Todo se planteó en los próximos 8 meses. Obviamente ella dejó su semestre y su trabajo de forma indefinida. Decidimos que yo trabajaría mientras ella cuidaba de la niña. Todo estaba realmente planeado. Pero es así todo, ¿no? Planeas algo, pero todo se va a la mierda por una u otra razón. Pero la mía, si no lo hubiera vivido y la hubiera visto solo en internet, pensaría que era una noticia falsa. Fueron meses complicados. Costear un matrimonio no es del todo sencillo. Aparte de que lleva mucho dinero, también consume tiempo. Y como ambas familias eran muy unidas, teníamos una buena cantidad de personas por invitar, más nuestros amigos. El día por fin había llegado. A mi esposa se le veía una panza enorme, pero no tanto como la sonrisa que lucía ese día. Estaba realmente feliz, pero más feliz estaba yo de tenerla a mi lado. Aunque éramos jóvenes, creo que ambos sabíamos que no necesitábamos estar con otros. Estábamos en el lugar correcto. Es raro. Siempre había pasado tiempo con ella. Habíamos vivido de todo. Pero ese día tan esperado me tenía de los nervios. Parecía estúpido. Fue mi novia por 7 años. No sé por qué algo como un anillo me ponía así. Quería que llegara el momento, pero a la vez no. Las horas se me hicieron eternas. Y aunque deseaba que llegara, esta sensación me hacía un hueco en el estómago. Según lo planeado, nos casaríamos en la tarde y la fiesta llegaría a las 10 de la noche. Ya saben, celebrando esta unión. Era más importante para nuestros padres que para nosotros, pero muchos viajaron y al menos algo deberíamos hacer. Y bueno, todo quedó como se había planeado. Pero hasta aquí todo iba como debería ser. No fue hasta la noche que las cosas se pusieron, bueno, inesperadas. A eso de las 10:15 de la noche, cuando los invitados empezaron a llegar, el ambiente estaba calmado. Aún no llegaba mucha gente, por lo que todo estaba tranquilo. Fue a eso de las 11 que estaban casi todos los invitados. Eran alrededor de 150 personas. El ambiente ya había cambiado de estar tranquilo
a los más jóvenes estar en un estado de frenesí llevados por el alcohol. Y sí, yo también estaba un poco alcoholizado. Total, era mi boda la que se había realizado. Me había casado con la mujer que amaba, así que es normal que estuviera contento, así fuera solo por un par de minutos. Todo esto cambió en el momento en que un extraño hombre cruzó por la puerta entusiasmado, extasiado por la fiesta. Empezó a hacer movimientos leves en son de baile. Aquí lo extraño no es que alguien entrara así. Total, era una fiesta. La situación fue que no lo conocía, y por cómo iba vestido imaginaba que ninguno de nuestros allegados tampoco. Déjenme describirles un poco esta imagen que estará en mi mente hasta mi muerte. Era un hombre de larga cabellera, en un tono azul celeste. Realmente, si no fuera por su camisa destapada descubriendo su pecho, podría estar en duda de si se trataba de un hombre o una mujer. Aquí lo más extraño era su vestido, una camisa blanca vintage holgada en ese estilo victoriano. Ese tipo de camisas que parecen que tienen un cordón atravesado por la parte del pecho. Todos a su alrededor se quedaron mirándolo, algunos con desconcierto y otros con asombro ante su peculiar presencia. Empecé a ignorarlo por un momento. No me parecía mal que un desconocido se uniera, siempre y cuando fuera respetuoso, que al parecer lo era. Pero ya deben estar imaginándolo. Algo debió hacer este tipo que me hizo ir junto con mis amigos a confrontarlo. Mientras en un momento nosotros estábamos bebiendo tranquilamente, en un descuido de 10 minutos notamos que algo había cambiado. Y al mirar alrededor, descubrimos que este hombre había llamado la atención de algunas chicas de la fiesta. Estaban reunidas alrededor de él de forma en que parecía que lo adoraban. Y por supuesto, Marlene estaba ahí. De inmediato me acerqué a mi ahora esposa y le pregunté qué demonios estaba haciendo. No solo me estaba ignorando, a mí, que era su esposo, sino que recién casada y esperando una hija, estaba babeando por otro tipo en nuestra fiesta. Tranquilo, solo estamos charlando. Nos contaba sobre sus experiencias de viajes y eso. Me dijo tratando de parecer tranquila, pero conocía esa mirada. Una mirada que solo vi cuando nos besamos por primera vez. Al estar más cerca de este hombre noté que llevaba unos pantalones que no alcanzaban a pegarse a su cuerpo. También usaba unos zapatos tipo Oxford negros. Les intento describir lo poco que pude reconocer a primera vista. Pero este tipo parecía de otra línea del tiempo y no a la nuestra. Además, este payaso llevaba el pelo teñido de ese azul celeste que para nada combinaba con su vestimenta. ¿Y su cara? Oh, por Dios, su cara. No sé por qué estaban locas por él, cuando tenía un rostro que si no lo ves de cerca, pensarías que es una mujer. Aunque bueno, debo admitir que algo de belleza había en él, pero porque ustedes no vieron lo que yo. Amigo, creo que es hora de irse. Está en una fiesta familiar. Solo gente cercana está invitada. Dije tratando de parecer cortante, de modo que entendiera de que no era bienvenido. Mis amigos estaban detrás de mí. Para alguien andrógino como él, no sería capaz de ganar en una lucha contra 4 hombres. Esperábamos que se sintiera intimidado, pero todo lo contrario, se reía suavemente. Y para bajar mi estado de autoridad, habló mi esposa. No le hagas caso a mi marido, yo te invito, eres bienvenido. Marlene, ¿me puedes decir qué carajos estás haciendo? Respondí enojado. No solo estaba comportándose como una cualquiera, tampoco me daba mi lugar. No pienso aguantar que armes una escena de estas aquí frente a todos. ¿Qué dices, mujer? Eres tú quien está aquí hablando con otro hombre y no con tu esposo. Desde hace rato todo el mundo está hablando de ti. Vamos, no exageres, ni que 150 personas fueran todo el mundo.
me respondió. No entendía esta actitud. Era como si hablara con alguien diferente. Pero más impresión aún fue cuando aquel hombre se puso de pie y empezó a hablar. Oigan, es y será un día especial. No hay por qué discutir. Tú cállate, es un asunto entre mi esposa y yo, respondí de manera brusca. No tenía intención de lidiar con este pedazo de mierda. Sé que fue un error, y de los graves. Creo que no deberías hablarle así a alguien que solo quiere el bien para todos. ¿Tus padres no te enseñaron a ser educado y respetar a tus mayores? Mayores, decía este imbécil. Lucía menor que yo y se atrevía a decir eso. ¿Mayores? Deja de decir tantas tonterías y mejor lárgate antes de que mis amigos y yo te saquemos a patadas, dije, sonando aún más territorial que antes. El hombre caminó hacia mí y se puso justo enfrente. ¿Ah, sí? ¿Cuáles amigos? En un momento, no sé cómo, pero me perdí en su mirada. Y al girarme, estábamos completamente solos. De inmediato me caí hacia atrás, contemplando la soledad ahora a nuestro alrededor. Ya no había ni música ni personas. ¿Qué carajos me has hecho? ¿Dónde están todos?, dije, pasando de una tranquilidad supuestamente inquebrantable a tener una voz ahora entrecortada. ¿A qué te refieres?, me dijo con una sonrisa en su rostro. Fue en un milisegundo en el que, en un solo parpadeo, volvió todo a la normalidad. Escuché de nuevo la música y las voces a mi alrededor. Mis amigos de inmediato me ayudaron a ponerme de pie, lo cual me era difícil porque me temblaban las piernas. Se había sentido tan real que era imposible que con solo parpadear todo cambiara. No sé si se trataba de un estúpido ilusionista o algo, pero realmente empecé a sentir temor. Algo no estaba bien con ese sujeto. Inmediatamente saqué mi teléfono para llamar a la policía, pero ¡oh, sorpresa! No había conexión. Solo me quedé aterrorizado mirándolo, con su estúpida sonrisa formada en ese rostro que, de angelical, no tenía nada. Era la perversión en su máximo esplendor. Amigos, dijo en voz alta, déjenme les cuento una historia más, una aventura, una anécdota, como gusten llamarle. La música se detuvo por sí sola. Una vez estaba sentado tomándome un par de vasos de licor, cuando de repente, no sé si se trataba de que estaba demasiado ebrio, pero noté que todo fuera del establecimiento en el que estaba parecía estar en el espacio en sí mismo, como si estuviéramos suspendidos en ese mar de estrellas y planetas. Más que una anécdota, sabía que me quería decir algo. Al mirar por las ventanas descubrí que era exactamente igual a como nos lo había descrito. Estas palabras no solo me llegaron a mí, porque de repente empecé a escuchar una ola de gritos. Como si se tratara de una cadena, unos, por simple curiosidad o por un juego de palabras, empezaron a mirar hacia afuera y se dieron cuenta de que estábamos situados en la nada misma. Empezaron a gritar. Mis oídos querían ceder y así reventar por todo el sonido que ahora estaban absorbiendo. El caos solo hacía que me mareara, hasta el punto en que terminé vomitando. ¡Tranquilos!, gritó aquel hombre en medio del caos. Algunos hicieron silencio, pero los que no... fue espantoso. Empezó a correr hacia una de ellas, una que justo era mi esposa. La sostuvo por el cuello y la levantó. Nadie podía hacer nada,
Estábamos congelados. Dentro de mí quería saltar y ayudarla, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar mientras todo mi cuerpo temblaba incontroladamente. ¡Todos cállense! ¡Son realmente molestos!, alzó la voz el hombre. El mismo que hacía unos minutos parecía el hombre más pacífico que pudieras conocer. Al ver que más de la mitad se callaron, pero que algunos aún seguían llorando y gritando, hizo algo que, hoy por hoy, aún recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Empezó a cerrar su mano por el cuello de mi esposa, haciendo su garganta cada vez más pequeña. Entre más apretaba, más veía cómo a ella parecían salírsele los ojos. En el momento en que ya había cerrado completamente su puño, hasta el punto de haber topado con su columna vertebral, con su mano izquierda rápidamente la introdujo de un golpe en el estómago de mi amada y sacó la pequeña niña que hacía más de 8 meses estábamos esperando. La sacó por su pequeña cabecita y en un solo movimiento le voló los sesos. Todos al ver esto empezaron a gritar con aún más fuerza. Vi cómo de un movimiento hacia arriba arrancó la cabeza de mi esposa de su cuerpo y con mucha fuerza se la arrojó a su propia madre. Con una precisión tan increíblemente exacta, logró darle en toda la cabeza. Y todos vimos y escuchamos cómo se le dobló el cuello y tronó al partirse cráneo contra cráneo. ¡Cállense si no quieren terminar como ellas!, gritó aquel monstruo. Era normal que nadie quisiera quedarse callado. El silencio era lo único que no iba a haber en esta habitación. Pueden llamarme cobarde por no unirme a ellos. Pueden decirme miedoso si quieren, pero es que mi cuerpo no podía. Varios hombres, incluyendo el padre de Marlene, corrió hacia él. Supongo que pensaban que al ser más podrían acabar con él fácilmente, pero aquella batalla campal acabó en segundos. Al menos 50 hombres vi corriendo hacia él y con una velocidad imposible, 40 cabezas cayeron al suelo, menos la de mi suegro. Él quedó en el suelo con una herida en su estómago. Aquel hombre se acercó a él y puso su pie derecho en su cabeza, mientras que con sus manos agarró sus piernas y tiró tan fuerte que ambas fueron despegadas de su tronco en vida. Los menos de 100 que quedábamos solo podíamos ver en silencio. No sé si era que inconscientemente no queríamos terminar como ellos, o solo era la impresión que nos hizo reaccionar de esta manera. Algo que también recuerdo es como un anciano de 80 años se desplomó en el momento. Era mi abuelo. No aguantó toda esta escena y murió de un infarto. Hasta este punto debo decir que la sangre de este mundo es simplemente magnífica, decía mientras se lamía sus dedos. Aunque la sangre de casi todos los presentes ahora yacía encima suyo. Para los que se preguntan sobre el por qué nadie viene a ayudarlos, si es que se lo preguntan, en este momento ustedes ven solo un vacío fuera, y aunque les abra la puerta no verán nada. Pero aquellos que están fuera no pueden abrir, y mucho menos pueden ver esta escena tan maravillosa. Solo los ven a ustedes riendo y danzando. Magnífico, ¿no? Para acabar de rematar, no había forma en que saliéramos vivos de allí. En el momento en que cruce esa puerta, todo volverá a la normalidad, a su nueva realidad. Los encontrarán a todos muertos y no sabrán qué fue lo que pasó, dijo con una sonrisa en su cara, demostrando lo mucho que disfrutaba nuestro sufrimiento. Nadie decía nada, solo estábamos expectantes sin pensamientos. Seguro lo único que pasaba por nuestras mentes eran recuerdos.
¿Cómo asimilar o salir de esta pesadilla? En todo el mundo, en este preciso momento, alguien se debe estar casando. Otros seguro están haciendo todo tipo de fiestas o cosas aún peores. ¿Por qué nosotros? Solo estábamos celebrando la unión entre Marlene y yo. Y mi pobre hija, en la forma en que murió, no era justo. Ella no merecía algo así. Bueno, vamos a animar esta fiesta. ¡Vamos! ¿Quién quiere morir primero? ¿Quién dijo yo? Se burlaba aquel hombre. Bueno, vamos a divertirnos. Sonrió y en ese momento las luces se apagaron. Había una oscuridad absoluta, no se veía nada fuera ni dentro. Solo se podía escuchar ahora los jadeos de quienes me habían acompañado en esta boda. Lloraban sin parar. Y yo solo era un ente más, seguro un muerto viviente que solo estaba para presenciar el horror. Que no se viera nada no significaba que no se pudiera escuchar. De un momento a otro, sobre los lloriqueos escuché una risa, seguida de unos pasos que iban aumentando su velocidad. Y luego se empezaron a oír gritos de desesperación, gritos que me hacían entender que estaban siendo maltratados. Pero luego el sonido de desmembramiento me hizo entender que no solo era maltrato. Ese ser, quien sea, estaba matando a todos en un frenesí. Estaba bailando al ritmo de la muerte. En determinado momento me empezaron a caer gotas, que unidas a los pasos a mi lado, me hicieron comprender que no se trataba de agua. Poco a poco los gritos a mi alrededor se iban apagando. Lo que no terminaba por comprender era por qué mi turno aún no llegaba. Ya no tenía nada fuera de este lugar. Mis padres estaban aquí y seguro ya habían caído bajo sus manos. Como todo un cobarde, dejé que mis personas favoritas en este mundo se desvanecieran sin hacer nada, sin luchar. Sin duda solo soy un maldito cobarde que a día de hoy se lamenta. ¿Pero qué se supone que iba a hacer? Ni al menos 50 personas pudieron contra él. Este ser que tan inofensivo se veía, ahora apagaba toda vida que hubiera en la fiesta. Después de lo que fue una eternidad para mí, pero seguro solo fueron segundos, todo acabó. Solo un jadeo detrás de mí se escuchaba. Quería hablarle, quería saber quién era o cómo se encontraba. Pero también quería correr. Solo que, ¿a dónde? ¿Al menos era capaz de escapar? En segundos la iluminación regresó. Quería saber quién estaba detrás de mí, pero no me atrevía a mirar. Y en el frente estaba aquella persona. No, aquel monstruo. El pelo que antes lucía celeste ahora se veía rojo, un tinte natural del cual disfrutaba sin parar. Totalmente. Sí, aquí tienen un buen sabor, un muy rico sabor, puedo asegurarlo. Caminó unos pasos hacia mí, pasó por mi lado y arrastró tomando por el pie al único que faltaba en el salón. Era un amigo. Lo conocía desde la secundaria. Como por instinto, lo tomé de la mano, lo que hizo que su arrastre se detuviera. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Acaso quieres un poco? Lo dijo en tono de burla. Después de varios minutos sin decir una palabra, por fin solté lo último que diría aquella noche. ¿Qué? Dije de una manera apenas audible. Sin decir una palabra, el hombre sin ninguna pizca de misericordia tomó a Jake por la cabeza y se la empezó a retorcer. Escuchaba los gritos antes de que diera la primera vuelta.
El crujido de los huesos partiéndose y la carne desprendiéndose fue lo último que se escuchó. Ante mi vista ahora veía también la cabeza de Jake separada de su cuerpo. El hombre me la extendió sangrante. Vamos, si la bebes, te dejaré vivir. Vamos, hazlo. Vamos, hazlo, me dijo insistente. Lo único que pude hacer fue vomitar, y el imbécil solo se reía. No sé quién era ni de dónde venía en ese momento, pero se creía importante solo por su influencia, por lo que sea que le daba esa fuerza nunca antes vista. No sé de dónde ni por qué podía controlar el entorno. Este desquiciado se puso enfrente de mí, sosteniendo la cabeza hacia arriba, para que toda la sangre que se escurría de ella se vertiera en su boca. No puedo sacarme de la mente esa sonrisa que se formaba mientras sacaba su lengua para no dejar perder ni una sola gota de líquido. Espero que con esto te quede claro. Debes respetar a tus mayores. Aunque, bueno, ya es muy tarde para eso, dijo mientras lanzaba la cabeza de Jake hacia atrás y caminaba hacia mí. Después de eso, el único sonido que había en el salón eran mis sollozos y los zapatos de aquel ser resonando. Entre más se acercaba, más mi corazón se aceleraba. Aquel joven que en un principio le hizo frente, ahora no quedaba ni la sombra. Aunque ahora soy consciente de que morir era mi mejor opción en ese momento. El hecho de saber que sufriría un dolor interminable hacía que mis sollozos fueran en aumento. No sé cómo en medio de mi llanto descontrolado pude oír algo más que no fueran los pasos y los lamentos. Era un sonido inconfundible de algo vertiéndose en una copa. Como pude, miré hacia un lado girando mi cabeza y vi a alguien más. Aquel monstruo, al ver que giré la cabeza, hizo lo mismo. No sé qué tipo de relación había entre estos dos, pero cuando vio a un hombre sentado, bebiéndose una copa de vino, abrió los ojos como dos lunas. Un demonio más apareció en el salón, vestido de la misma manera en la que iba el otro, solo que con la diferencia de que éste llevaba un atuendo mucho más formal. A diferencia de este asesino, este nuevo cubría su cara con una máscara negra de conejo. No entendía ni siquiera de dónde había salido, pero seguro también quería divertirse conmigo. Pero mira nada más a quién tenemos aquí. Es el mismo herrero del tiempo, el gran Todd. Lo miró sonriendo mientras el otro bebía de su copa. No puedo creer que mientras algunos te odian y te buscan, vienes y te apareces frente a mí. Debes saber que el rey no ha estado muy feliz acerca de tus acciones. No sé qué es lo que tienes en mente, pero no te creas mejor que yo porque al final del recorrido haces lo mismo. Asesinas personas por placer. Tu cuento de que salvas personas no tiene ningún punto válido. ¿Ahora eres un vengador porque matas a los seres malos de los planetas? ¿Planetas? ¿De qué carajo estaba hablando? No sé quiénes eran, pero solo era una conversación unilateral, porque el otro seguía bebiendo de su copa. Le llegó la noticia al rey de que habías asesinado a una pareja que solían secuestrar niñas para venderlas en otras naciones. Pero en tu afán de cobrar venganza mataste a inocentes. ¿Crees que eso te hace mejor?, dijo sonando intimidante. Cada vez podía sentir más tensión. Prácticamente me había olvidado por completo. Pero no podía correr. No había dónde ir. Sea como sea, has llegado tarde. Aquí ya solo falta esta pequeña ratita y habré acabado con este festín celestial. En el momento en que terminó esa oración,
siguió caminando hacia mí. Pero de repente, aquel hombre lanzó la copa al suelo, dejándola quebrar en pequeños trozos de vidrio. Se puso de pie y se dirigió hacia mí. Pensaba que en lugar de asesinarme uno, lo haría otro. Igual no habría ninguna diferencia. Pero fue todo lo contrario. Se puso delante de mí. ¡Oh, qué conmovedor! Así que tu decisión ahora es morir por esa pequeña insignificancia. ¡Qué mal! Quería tomar más licor contigo, dijo, y empezó a caminar decididamente hacia nosotros. Pero en ese momento, por lo poco que vi, en la parte superior de su máscara, donde deberían ir sus ojos, se iluminó de un amarillo fuerte que pasó a naranja. De esos huecos empezó a salir fuego y en ese momento, en todo el salón se hizo un eco de varias criaturas que nunca había escuchado en mi vida. Eran gruñidos de otro mundo. Parecían del infierno, aunque, bueno, nunca he estado en ese lugar, pero seguro se parecía mucho a ese. Así que lo que dicen es cierto. También has estado creando tu propio ejército de bestias como el rey. Esto no le gustará para nada a él, pequeño Todd, dijo en un tono burlón. Bueno, señor Salvador, el Mesías le llamarían aquí. Se rió. Déjeme informarle que no podrá ayudar a este mundo por mucho tiempo. El rey quiere recolectar una bestia más que está en el fondo del mar de este lugar. Y cuando lo haga, este planeta será historia. El hombre de la máscara parecía sorprendido. ¿Y yo? Pues no estaba entendiendo nada de lo que sucedía. No fue hasta unos años después que, pensando en todo, vi las cosas con más razonamiento. O eso creo. Está bien, comprendo. Nos estaremos viendo, señor Crane. Me iré adelantando a Samhain. Cuando regrese, búsqueme. Seguro podremos tomarnos unos buenos vinos como en los viejos tiempos. En el momento en que dijo eso, caminó hacia la puerta y desapareció en ese vacío absoluto. Ahora solo éramos el tipo raro de la máscara y yo, que no sé si me salvó o me condenó. Nos quedamos ahí por lo que fueron segundos y de la nada, el fuego en sus ojos se hizo más fuerte y empezó a esparcirse por todo su cuerpo hasta cubrirlo por completo. Todo alrededor se empezó a quemar por el calor que este hombre desprendía. Como por un instinto de supervivencia me arrastré hacia la puerta. Cuando la abrí, para mi sorpresa, todo estaba normal, cada cosa en su lugar. En el momento en que me giré, todo estaba cubierto en llamas del techo hasta el suelo. Así que salí rápidamente y solo vi cómo en minutos todo se estaba consumiendo. Pasé por situaciones realmente complicadas. Las autoridades llegaron, vieron la escena y como era de esperarse me culparon. Era extraño que solo yo hubiera sobrevivido al incendio. Pasé un año siendo el culpable y otro año siendo solo un sospechoso. Tampoco podían explicar cómo lograría yo calcinar todo de la forma en que se hizo. No quedó rastro de ningún cuerpo. He pasado varios años en terapia, pero nunca olvido esa noche. Y escribo esto porque últimamente es donde pienso la gravedad de esta conversación que tuvieron estas dos personas. ¿Cómo que controlar bestias? ¿Y a cuál se referían cuando hablaban sobre la bestia de este planeta? ¿Cuándo es ese pronto? La verdad, ahora son solo dudas de un loco que no entiende ni tiene curso de su vida. Ahora me la paso vigilado todo el tiempo.
Ni siquiera puedo dormir tranquilo porque las pesadillas me atrapan a cada rato y no me dejan vivir. Es como soñar ese mismo día en bucle. Lo único que sé es que esa noche perdí las personas más importantes para mí y perdí totalmente el sentido de mi vida. Sobre lo otro, no volví a ver a esos hombres. Lo único que sé es que hay un rey que se supone que debe ser más poderoso que uno que destruyó a más de 140 personas en minutos. No sé quiénes son, pero sí sé de dónde vienen. De ese mundo llamado Samhain. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.